fin. Ay, ay, ay. Ha pasado mucho tiempo desde que hacía una buena caminata, así que un video como este ya estaba muy pendiente. Por eso vine a este valle, en la región de Coquimbo, un lugar que muchísima gente me ha recomendado. Y aquí estamos, preparado para una caminata desafiante, pero que recompensa con unas vistas enormes. Así que solo falta ponerle color y empezar esta nueva aventura. No son ni las 9 aquí y ya está quemando fuerte el sol. Estamos en la región de Coquimbo, en el Valle de Elqui, justamente partiendo del pueblito Pisco Elqui para hacer una buena caminata. Quiero subir el Cerro Gabriela Mistral, o Monte Grande también le dicen, y acampar en una cueva. Van a ser más o menos 1800 metros de desnivel. Me espera una caminata bien desafiante. Y sobre todo, ahora eso es como, yo creo que como el último árbol que me da un poco de sombra. Y después vamos a entrar al infierno. Subiendo a la cordillera ahí atrás, en pleno sol. Aparte de eso, tengo obviamente mi equipo fotográfico, mi equipo de camping y algo de abrigo y comida, que en fin, hace que la mochila también pesa bastante. Pero estoy muy ansioso. Es mi primera vez aquí en el Valle del Elqui. Hasta ahora me encantó muchísimo. El pueblito Pisco Elqui es hermoso. Así que nada, me alegro de empezar esta nueva aventura y explorar nuevos sitios. Bienvenidos al Valle del Elqui. Yo soy Nico y esto es Rove the Wild. Este arroyo me viene genial, la verdad que sí, porque después de esto se viene la subida bien empinada. Tengo hartos metros de desnivel. Yo creo que es una buena época para hacerlo. Ahora en septiembre estamos, porque en verano la verdad no me imagino cómo lo haces. Seguramente esos arroyos aquí se secan, debe hacer un calor, entonces me lo imagino más complicado de hacerlo. Así que yo creo que escogí una muy buena época para hacer esta caminata. Y aún así, todavía estoy un poco sufriendo con el sol. Bueno, el agüita no sabe muy bien, la verdad. Bueno, pero eso también puede ser por el filtro que lo pase. Tengo en esta bolsa de agua tengo un filtro puesto. Entonces uso eso para filtrar el agua. Y eso también le cambia un poco el sabor. Me está pasando algo que hace rato que no pensé que me iba a pasar. Esto me está saliendo me salió ya una ampolla. Y no lo esperaba porque, no sé, yo ya tengo mis botas hace un rato ya y nunca tuve en verdad problemas. Bueno, al principio cuando eran muy nuevos sí, obvio, pero después una vez que se formaron bien a mi pie, en verdad nunca tuve más ese problema. Y hoy tengo el problema y no traje ningún parche, pero me acordé que tengo un encendedor, un mechero aquí, que le puse cinta, un truco militar, la verdad. La cinta siempre sirve, ¿no? Entonces voy a usar eso como parche. No sé si se nota en la cámara, pero aquí tengo uno pequeño, pero igual duele.
Aquí va el parche improvisado. A ver qué tal me sirve. Bueno, para esta subida bien empinada voy a usar mis bastones. ¡Wow! Va a hacer un calor. ¡Vamos! A partir de este punto, me tocaba más de 1000 metros de desnivel positivo y bastante empinado. Y con una mochila pesada, el sol pegando fuerte y además teniendo que volver varias veces por la cámara para grabar este video, esta caminata no fue ningún paseíto. Pero al menos el parche improvisado para la ampolla funcionó de maravilla y pude subir este cerro sin dolor en el talón. Como nota aparte, recomiendo preparar un sándwich con más ingredientes y cariño. Si la caminata es tan agotadora, que al menos la comida sea rica. Yo weón aquí con un sándwich de atún sin ninguna gracia. Por lo menos lechuga y tomate le podría haber agregado. Pero bueno, al menos algo de comer. Ay, por fin. Quedé hasta afónico. Por fin llegamos al refugio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Apenas que me paro, me empieza a dar frío. Así que tengo que abrigarme. Bueno, ahora son las 5. Me demoré 8 horas y media. O sea, muchísimo la verdad. En el último tramo también me empecé a sentir como que me iban a calambrear los muslos en cualquier momento. Bueno, he hecho un nuevo récord. 1800 metros de desnivel en un solo día. Es harto. Y más encima, yo creo que lo peor de todo, el sol. El sol sí no perdonaba nada. Estaba sufriendo un poco más de lo que lo estaba disfrutando. Pero las vistas increíbles. O sea, tengo aquí un panorama que es maravilloso, la verdad. Pero esta caminata me sacó tanto el jugo. Parece que no estaba en el mejor estado físico para hacer eso. Así que bueno, si quieren hacer eso, entrenan. Es muy duro. Hoy estoy tan patalaucha, no quiero ni comer, pero necesito comer pues porque gasté mucha energía, así que necesito ese sándwich de atún aburrido sin cebolla y lechuga. ¿Saben con venir al Valle del Elqui después del Mar de Dunas o Copiapó directo? Me salté un viaje que en verdad quería hacer, que tenía esa idea específica en mente, era como mi viaje principal, digamos. Voy al norte, pero sobre todo por eso. Y eso es el desierto florido. Yo quería hacer uno o dos videos en el desierto florido, sacando fotos. Lamentablemente no va a resultar porque llegué demasiado temprano al norte. Y yo no lo sabía.
Cuando averigüé por el desierto florido primero, no sé dónde lo leí, decía que en la primera... Se me acabó la memoria, tuve que cambiar el chip. Bueno, como dije, la primera vez que miré para averiguar por el desierto florido, no me acuerdo más dónde, me saqué la información de que en la primera semana de septiembre iba a florecer, pues. Y no, recién en la tercera semana. Y claro, después yo estaba como, pucha, ¿qué hago? No puedo tampoco estar esperando ahí 3 semanas. Y eso también es como recién cuando empieza a florecer, después el peak, cuando ya salen todas las flores, iba a ser en octubre. Entonces para mí ya tuve que dejar eso para otra oportunidad y me dio mucha pena, la verdad, porque, bueno, estaba muy ansioso por eso, en verdad, de ir a ver el desierto florido. Si tendría más tiempo, igual lo haría, pero como me estoy yendo de Chile, necesito vender la camioneta pronto. Así que tengo que hacer el último viaje, no puedo esperar 3 semanas. Tengo que vender la camioneta, ojalá hasta octubre. Así que me voy a perder el desierto florido, lamentablemente. Y esto que este año iba a florecer muchísimo. Igual no es el fin del mundo porque, o sea, yo siempre voy a volver a Chile. Es mi segunda casa aquí. Tengo mi familia aquí. Siempre va a haber otra oportunidad para hacerlo. Así que tampoco estoy como muy triste ahora. Bueno, ya se hizo noche, hace frío, así que me voy a meter en mi saco de dormir y voy a intentar de dormir pronto. De antes yo fui a ver la nieve un poco más allá y está muy dura la nieve. Eso yo creo que va a ser un problema porque como veo Hola, ¿por qué no enfocas? Porque como vi de antes la cumbre está completamente nevado. Entonces eso puede ser un poco peligroso porque no tengo crampones. Entonces, más por tema de seguridad, no creo que voy a poder subir hasta la cumbre. Ya con solamente llegar aquí yo ya estoy súper feliz, muy orgulloso, como ya dije. Es un nuevo récord para mí personal. 1800 metros de desnivel positivo, eso es un logro, de hecho. Así que yo muy feliz que llegué a este refugio. Tengo una hermosa vista también desde aquí. Así que por mí ha sido un día exitoso. Bueno, quedo muy reventado. Así que voy a intentar de descansar, dormir un poco, calentarme un poco en el saco de dormir. Ojalá que no hace demasiado frío. No como en el Salar de Pedernales, donde literalmente no me aguanté más el frío. Espero que esta noche va a ser un poco más cómodo para dormir. Así que bueno, nos vemos en la mañana. Buenas noches. Qué buena forma de amanecer, abriendo la carpa y tener esa vista maravillosa. Había algunas nubes ahí también que se pusieron bien rojitos de antes. Estaba bien lindo. La noche fue más o menos, la verdad. Igual pasé algo de frío. No tanto como en el Salar de Pedernales, pero bastante como para despertarme de vez en cuando. Pero está bien, o sea, he tenido peores. Bueno, voy a desayunar primero. Para desayuno bastante simple solamente. No tengo café, como no traje cocina esta vez. Tengo un Milo, también me sobró un poco de pan de ayer con atún y una compota. Así que con eso voy a estar bien. Ay, por fin los primeros rayos de sol en la cara. Ay.
Sí que tengo agujetas de ayer. No sé, me van a doler los músculos. Mañana seguramente más todavía. Como ya comenté ayer, hay demasiada nieve para mi gusto de subir la cumbre. Y además la cumbre para mí no es como lo más importante tampoco. Y obviamente también, porque quedé tan reventado, también no tengo tantas ganas de seguir avanzando, la verdad. Voy a ser sincero también es parte de eso, también soy yo. Creo que haberme agotado tanto, en fin, también era porque llevo harto tiempo sin hacer deporte con frecuencia y comiendo, pues, digamos, disfrutando de todo. Y pues en esta caminata lo sentí intensamente. Aún así, disfruté mucho de pasar una noche en la montaña y con esa experiencia más, ya vuelvo a casa con un corazón contento. Ya casi llegué a Pisco de regreso. Son las 11 ahora, o sea me demoré 2 horas y media, bueno, 3 horas hasta que realmente llego a Pisco. No lo ven ahora mismo, está justo ahí abajo. La bajada fue bien, mejor de lo que esperaba, pero igual me duelen muchísimo mis piernas y mi espalda también, porque sigue siendo pesada esa mochila. Creo que como premio me voy a comer un rico churrasco hoy día y una cerveza también. Gracias por mirar el video hasta el fin. Si lo hiciste, comenta churrasco como el churrasco que me voy a comer más tarde. Y si te gustó el video, dale un like, un dislike si no te gustó. Y bueno, espero verte en la próxima. Chao.